Los saluda Luis Villavicencio. Voy a estar a cargo de la sesión del día de hoy respecto a algunos breves comentarios, ¿no? Sobre los principales cambios que han habido respecto a la nueva ley de contrataciones públicas, más que nada enfocado en el reglamento, ¿no? Que ha sido una norma hace algunos meses publicada y que contiene un desarrollo amplio de lo que es, ¿no? La ley 32069. Muy importante tenerlo en consideración esto, ¿no? Porque el nuevo reglamento es una norma bastante amplia que tiene una buena cantidad de artículos, ¿no? Y valgan verdades, la complejidad de la norma se ha incrementado, ahora es mucho, no solo extensa, sino más técnica. Inclusive, es más, hace unos días el profesor Juan Carlos Morón Urbina publicó un artículo en donde señalaba que era muy probable, muy probablemente, los funcionarios públicos que vean este tipo de temas, ¿no? Logística, administración, ¿no? Eh, los que ahora van a ser llamados DEX, ¿no? Van a tener este reto de aplicar debidamente esta norma, ¿no? Y señala, ¿no? Con bastante temor, lamentablemente y seguramente, no solamente el 2% de los funcionarios públicos del país logren este, entender debidamente y aplicar como corresponde el nuevo marco normativo, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Hablar solamente del 2%. Eh, pero esperamos, ¿no? Que con las capacitaciones que se puedan dar a través de CERSA, de otras instituciones educativas también, ¿no? Se logre que haya una comprensión debida de lo que es este nuevo marco normativo, ¿no? Muy importante tenerlo en consideración. Bueno, el día de hoy vamos a tener un taller gratuito, ¿no? Donde vamos a comentar brevemente los principales cambios de la ley y el reglamento, ¿no? Sobre todo sobre las disposiciones generales, actuaciones preparatorias, ¿no? El procedimiento de selección, ¿no? Esto como una muestra de lo que eventualmente será un curso mucho más extenso, ¿no? De muchas más horas que ofrecerá CERSA, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Esto es para endulzarlo, por así decirlo. Es una pequeña muestra de lo que va a ser el curso que vamos a organizar con CERSA. ¿Ok? Y bueno, sin más preámbulo, ¿no? Tenemos como antecedente que el 9 de enero del 2016, estamos hablando de hace 9 años aproximadamente, entró en vigencia la ley 30225. ¿Ok? Y ha sido una norma, ¿no? Que ha establecido cómo es que se llega a regular el tema de las contrataciones públicas, ¿no? Las contrataciones del Estado, con sus bemoles, ¿no? Con sus aciertos y desaciertos. Sin embargo, ¿no? Y esto se señala en la exposición de motivos de la nueva norma, la 32069, se requiere un mayor nivel de especialización, ¿no? Además que en los últimos años las contrataciones públicas han ido afrontando cambios muy relevantes en lo relativo a, por ejemplo, cuestiones de obras, ¿no? La ejecución de obras con el uso de contratos estandarizados, ¿no? Los contratos NEC, los contratos FIDIC, que cabe señalar, ¿no? Hace algunos días ya se han publicado muchas directivas referidas, ¿no? A este tipo de contratación. Ya hay una directiva, ¿no? Sobre qué tipos de contratos se van a utilizar, lo relativo a los contratos estandarizados de obra, ¿no? Los FIDIC, los contratos NEC. Y se han publicado nuevas también directivas respecto a las bases estandarizadas, pedidos de fiscalización del OS, ¿no?
antes OCE, directivas sobre elevaciones, ¿no? Se ha publicado últimamente muchas disposiciones, ¿no? Y estos instrumentos que sirven para desarrollar más las disposiciones que reglamentarias. El asunto de todo esto, y esto es lo que preocupa en realidad, ¿no? Es que el tiempo entre la promulgación de la norma, su entrada en vigencia, la preparación de los funcionarios es muy corto, es excesivamente corto. Estas directivas han sido publicadas el fin de semana último, Semana Santa, y la entrada en vigencia de la norma, ¿cuándo ha sido? El 22 de abril. Desde el 22 de abril, o sea, el día de ayer, entra en vigencia el nuevo marco normativo, la ley 32069, ¿no? Y preocupa mucho porque el funcionario en qué momento va a poder leer estas directivas, va a poder capacitarse sobre este tipo de temas. No, no hay mucho tiempo, entonces hay que hacer al andar, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, esta ley, la 30225, que nos ha acompañado por tanto tiempo, ¿no? Con sus aciertos y desaciertos y su reglamento, Decreto Supremo 344/2018, ya no se encuentran en vigencia. ¿Ok? Desde el día de ayer entra en vigencia la ley 32069 y su reglamento, Decreto Supremo 9/2025. ¿Ok? Todas esas normas a partir del día de ayer en adelante. ¿Sí? Y esto tiene implicancias prácticas, pero por supuesto que sí, claro que lo tiene, ¿no? Eh, una de estas implicancias prácticas es el tema de qué norma le aplico a cada tipo de procedimiento. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Oye, ¿qué no, en los procedimientos que ya han sido convocados, ¿no? O que se encuentran en plena ejecución contractual, ¿qué norma le voy a aplicar? O los que se van a convocar, ¿no? Los que se convocaron, digamos, el 21 de abril, un día antes. Yo sé que ha sido día lunes, ¿no? Lunes 21 de abril. ¿Qué pasa con esos procedimientos que han sido convocados en dicha fecha? Y los que fueron convocados el 22. Y yo les puedo decir, yo que atiendo a algunos clientes en este tipo de temas, que han llegado cualquier cantidad de convocatorias el mismo 21 de abril. Y me dirán, ¿y cuál ha sido el objetivo de esto, no? De que se haya convocado el 21 de abril. Fácil. Las entidades públicas están haciendo todo lo posible para que sus procedimientos de selección, la gran mayoría, ¿no? O los que puedan, eh, le sigan aplicando las disposiciones de la ley 30225. Y es lógico, tiene mucho sentido porque no están aún completamente capacitados respecto al nuevo marco normativo. Entonces, lógico, ¿qué va a pasar? Se hacen convocatorias, cualquier cantidad, el 21 de abril. Y ahorita estamos en etapa de presentación de consultas y observaciones, ¿no? Y es preocupante porque el funcionario ahorita no cuenta con las herramientas para poder implementar debidamente esta norma. Hay plataformas que todavía no se han implementado, como es el caso del Pladicop, que viene a sustituir, ¿no? Al SEACE. Va a contener la información del RNP también. Y ustedes dirán, ah, entonces el 22 de abril, en la mañana del 22 de abril, yo voy a abrir una página de internet, voy a poner Playcop y ya voy a poder utilizar la plataforma. No, nada más alejado de la realidad. El SEACE sigue operando. Y entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿y el cambio? Bueno, hay disposiciones complementarias en el reglamento que han establecido que el Pladicop se va
a implementar de manera progresiva, no desde el mismo 22, sino de manera progresiva, es decir, poco a poco, ¿no? En buen cristiano. Y el Pladicop se ha diseñado, ¿no? Con la finalidad de que el- todas las comunicaciones se lleven a cabo por esta vía. Todas y cada una de las comunicaciones se lleven a cabo por esta plataforma, por el Pladicop, ¿no? Inclusive aquellas relativas a, por ejemplo, la resolución del contrato, ¿sí? Eh, y esto genera un problema, claro que sí, porque esta disposición complementaria, si ustedes la ven, si, no, si mal no recuerdo, es la 23ª, no recuerdo muy bien cuál es, pero es una disposición complementaria final del reglamento, establece, ¿no? Que mientras el Pladicop no se encuentre completamente implementado, se va a seguir notificando las actuaciones de un proceso de contratación como se hacía en el SEACE, en el caso de la resolución del contrato. Se va a seguir haciendo mediante carta notarial, la de apercibimiento y la de resolución. La idea era que con el Pladicop eso ya no se tenga que hacer, sino con una suerte casilla electrónica única. Entonces ya no se debería, en principio, hacer mediante una carta notarial cuando el Pladicop ya esté completamente implementado. Pero esta disposición complementaria ha establecido que mientras el Pladicop no lo diga o no esté debidamente establecido, no instalado, digamos, todas las actuaciones se van a tener que seguir haciendo como se hacía en la ley 30225. Entonces no es que ya el Pladicop esté funcionando, ¿no? O las plataformas de los contratos menores, no está, aún no está. Todo va a ser progresivo, poco a poco. Entonces, todas esas disposiciones van a seguirse aplicando de acuerdo a la lógica de la ley anterior, ¿sí? De acuerdo a las reglas de la ley anterior. Sobre todo efectos de notificación, ¿ok? Y ahorita definitivamente todo esto es un caos, ¿no? Recibo constantes llamadas, ¿no? De compañeros, amigos funcionarios, de entidades privadas también, ¿no? Preguntando cómo es que se va a llevar a cabo este cambio. Poco a poco. La verdad es que poco a poco y así, ¿no? Me pregunta, disculpe, con respecto a las compras menores a las 8 ITs, ¿cómo se llevan? Se verán, por favor. Que ahora ya no van a ser contratos menores 8 ITs, ahora se van a llamar contratos menores. ¿Sí? Y van a estar bajo el ámbito de la ley. Ahora vamos a tener que tener mucho cuidado con esto de los contratos menores. Antes eran supuestos que no les aplicaba la ley de contrataciones del Estado. Ahora sí. Van a seguir un procedimiento, todo se va a publicar en el Pladicop, ¿ok? Sobre eso vamos a ahondar mucho más en el curso que se va a dictar con CERSA, ¿no? El curso más extenso. Pero ese es uno de los cambios más importantes que hay respecto a la inclusión de los contratos menores, que antes llamados menores a 8 ITs. Eh, por ejemplo, ¿no? Antes, en un contrato menor a 8 ITs, te resolvían el contrato, no pasaba nada. Simplemente te lo resolvían y ya. Ahora esto es un supuesto de sanción. Si te resuelven el contrato menor, ya no contratación menor 8 IT, simplemente contrato menor. Y así o tu responsabilidad como contratista, olvídate. Eso va a derivar en la aplicación de una sanción, el inicio de un procedimiento sancionador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la nueva regulación de los contratos menores 8 ITs o los ahora llamados simple y llanamente contratos menores. ¿Ok? Eh, el objeto y la finalidad de la norma, ¿no? Lo que busca, de acuerdo a la exposición de motivos,
es establecer procedimientos, requisitos, ¿no? Y condiciones eh, previstas, ¿no? En la ley 32069, las disposiciones del reglamento. Y establecer también, ¿no? El principio de valor por dinero. Es un principio que ha vuelto a resucitar en las contrataciones públicas, ¿no? Lo que pasaba antes es que se priorizaba mucho el aspecto del dinero, ¿no? Y esto se puede ver en los factores de evaluación, donde las entidades priorizaban otorgarle mayor puntaje al monto, ¿no? Eh, Normalmente se le otorgaba el 100%, los 100 puntos, puntaje total. Lo que se busca es que ya no se priorice tanto el tema del dinero, sino que el gasto debido del erario público, ¿no? No gastar por gastar, ¿sí? Porque, y esto, sobre esto he tenido yo la oportunidad de escribir en su momento, eh, a veces no se prioriza en exceso el monto de la contratación en desmedro de aspectos técnicos, ¿sí? Y esto es preocupante, porque a veces, y en buen cristiano, lo barato sale caro, ¿sí? Entonces, lo que se busca es este equilibrio entre el aspecto monetario y el aspecto técnico. Y esto lo vamos a poder ver en las etapas de admisión, evaluación, ¿no? Calificación de las ofertas, que ya no van a ser esas etapas. Ahora se va a admitir, se va a hacer la evaluación técnica, ¿no? Los requisitos de calificación, la evaluación económica y luego, ¿no? La evaluación. Es decir, se ha incluido esta nueva etapa de la evaluación técnica, que está bien, porque es necesario. Ha retornado, por así decirlo, porque antes era así, ¿no? Con la ley 3225 todo se hacía en un solo acto. Ahora, ¿no? Se va a incorporar nuevamente la evaluación técnica, al menos, ¿no? En el caso de bienes y servicios, en obra siempre fue así, ¿no? Pero en el caso de bienes y servicios no seguía esa lógica. Eh, Simplemente se hacía una admisión, evaluación y calificación. Se admitía la oferta con los documentos que para la admisión de la misma se evaluaba, se asignaba un puntaje y luego se verificaban los requisitos de calificación. El aspecto técnico no incidía mucho, lo cual ha vuelto a tener el mismo protagonismo de antes, ¿no? Tanto evaluación técnica como económica. ¿Ok? ¿Y por qué se ha dado esta situación, ¿no? La exposición de motivos del reglamento establecen diversas razones. Hay bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección. En el aspecto de obras hay un deficiente nivel de ejecución y paralización de obras que está ocurriendo muy seguido, ¿no? Un ejemplo clarísimo de ello es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el puente de Armendáriz, ¿no? Acá en Lima, en la Costa Verde, que es un puente que ha quedado inconcluso, ¿no? El contratista simplemente no se hizo responsable y ha generado un problema al día de hoy que es imposible subir por la subida de Armendáriz, ya no se puede. Un inconveniente eh, que repercute negativamente en la vida del ciudadano. Y lo que se busca con este nuevo marco normativo es justamente evitar este tipo de paralizaciones, ¿no? Pues al menos lo que dice la exposición de motivos, ¿no? Su intención. Hay una precaria gestión del riesgo, lo mismo, se ha incluido formas de cláusulas referidas a la gestión del riesgo y demás, ¿no? Tampoco habrían, no hubo mecanismos que permitan cumplir con la integridad del proceso de contratación, ¿no? Y hay una tardía o casi nula atención a las necesidades públicas. Varios problemas
que se han enlistado en la exposición de motivos del reglamento para justificar el cambio del eje, ¿no? De la perspectiva, del marco normativo que ya ha dejado de ser vigente y que a partir del día de hoy es otro completamente nuevo, ¿no? Como ya les había ido adelantando, hay una reincorporación del principio de valor por dinero, ¿no? Y otro tipo de herramientas que lo que buscan es justamente agilizar y, y dar y dotar, ¿no? Al funcionario de mecanismos que le permitan, ¿no? Aplicar de manera eficiente y llevar a cabo de manera eficiente el proceso de contratación. ¿Ok? Entonces, eh, importante tener en cuenta esta reincorporación del principio, ¿no? Que ya había estado antes que nuestro marco normativo, pero que vuelve, ¿no? Vuelve nuevamente, que está bien, hay que aplaudir. Hay cuestiones que son criticables en el nuevo marco normativo, como otras que son plausibles, ¿sí? Ahora, también está la inclusión del uso de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿no? FIDIC, NEC, que también se han incluido en nuestra norma y que a partir de esta directiva que se ha publicado hace poco, ¿sí? Forma parte ahorita de nuestro ordenamiento jurídico, que no formaba parte de la anterior norma, de la ley 30225. Y eso no implicó que no se usen estos mecanismos, ¿no? Lo hemos visto en Juegos Panamericanos 2019, que sí, se empleó este mecanismo de los contratos eh, estandarizados, ¿no? Gobierno a gobierno, los G2G, y que supone también un avance en la regulación de las contrataciones públicas. Son indispensables, ¿sí? Muy necesarios de cara al tema de construcción. Y lo que se busca en todo caso, ¿no? Es justamente asegurar una correcta aplicación de la ley por parte de los funcionarios, ¿no? Para lograr una gestión eficiente, transparente, íntegra, bajo el enfoque de gestión por resultados de parte de quién? De los funcionarios, ¿sí? Muy importante tenerlo en consideración. Hay varios problemas públicos que van a ser o deberían ser atendidos a partir de esta norma. ¿Qué actores están involucrados en el nuevo proceso de contratación? La DGA, que va a ser el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que va a tener un rol más protagónico, ojo, no es que no lo tenga, lo va a tener, ya lo tenía, solo que va a ser con mayores atribuciones y demás, ¿no? Y una de estas atribuciones novedosas es justamente la posibilidad de emitir opiniones vinculantes sobre la interpretación de la ley y el reglamento. Y eso va a depender de la directiva que se emita, ¿no? Todavía no se ha publicado esta directiva, ¿no? Pero es importante recalcar que la DGA de ahora en adelante va a poder, se va a encontrar en la capacidad de emitir este tipo de opiniones vinculantes. ¿Y qué va a pasar con las opiniones de la DTN, con la Dirección Técnico Normativa? ¿Y la DTN ya no va a existir, ya no va a emitir opiniones? Sí, por supuesto que sí, sí lo va a poder seguir haciendo. Sin embargo, el reglamento acota que esto solo será posible en la medida que la DTN respete los argumentos, ¿no? La fundamentación de las directivas que emita la DGA. Tienen que ir en concordancia con lo que emita la DGA, porque justamente nos encontramos ante el máximo ente rector, ¿no? La máxima autoridad técnico-administrativa, perdón, del SNA, del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Entonces la DGA va a tener un rol mucho más importante en esta nueva etapa. El OS, ¿no? Que más que nada parece un cambio denominativo y otra cosa. Ya no es el organismo especializado en contrataciones del Estado, el OCE, sino ahora se va a llamar OS, Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Y es curioso, ¿no? Las personas en el país piensan que por llamar de cierta u otra manera a algo, ¿no? Va a cumplir con esa denominación, cuando no es así. Llamar eficientes al OS no va a hacer que las contrataciones públicas sean eficientes. No lo va a hacer. En nuestro país al menos se ha probado que no es así. Entonces, el hecho de cambiarle el nombre o no a una entidad no genera el mayor impacto. Y sobre todo porque las funciones, la gran mayoría de las funciones eh, que se han establecido se repiten, son un calco de lo anterior, salvo no, este, situaciones bien puntuales, ¿sí? Porque el OS ya ha salido, no va a decir que no, no solamente vamos a ser supervisor, sino también vamos a hacer un tipo de apoyo técnico normativo. Bueno, lo veremos, ¿no? Pero esto, como les digo, el cambio de nombre no hace que mágicamente te vuelvas eficiente. No es así, ¿ok? Entonces, por ahí una crítica que le podemos hacer. Y las acciones que comprenden, ¿no? El bagaje de facultades con el que va a contar el OS, ¿no? Eh, incluyen, ¿no? Sobre todo las que están establecidas en el Plan Anual de Supervisión y de Asistencia Técnica. Y pueden supervisar qué cosa, procedimientos de selección no competitivos, procedimientos de selección que son objeto de alertas de vigilancia ciudadana, supuestos excluidos, sujetos a supervisión, ¿no? Contratos menores, ojo, ¿no? Procedimientos de selección para la generación o mantenimiento de catálogos electrónicos y otros que se consideren pertinentes, ¿no? Ya se ha publicado también el TUPA del OS, ¿no? El Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, o fue el error. Creo que fue el TUPA. Bueno, en el ROF, ¿no? Si cuando eventualmente sea publicado, vamos a ver las funciones de cada una de las dependencias que forman el OS y las del propio OS. Y ahí verificaremos, ¿no? Si en efecto tiene este plus, ¿no? Para poder supervisar a, a los procesos de contratación, ¿no? De manera más amplia, ¿no? Más vasta y otorgándoles la asistencia técnica que corresponda, que es lo que ha dicho el OS, ¿ah? No lo digo yo, lo he dicho el mismo OS, que es lo que esa es su finalidad, que es lo que ellos quieren cumplir, ¿ok? No, ya lo comentábamos, ¿no? El OS tiene unas facultades, ¿no? Para formular, absolver consultas de carácter general a las entidades, ¿no? O también a los privados, ¿no? O la sociedad civil, sobre cómo se aplica la ley y el reglamento, ¿sí? Y para emitir estas opiniones, y eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Al absolver consultas, el OS considera las opiniones vinculantes emitidas por la DGA. Entonces, si la DTN forma parte del OS y emite, eh, ¿no? Y emite una opinión, lo va a tener que hacer
de acuerdo a las mismas opiniones que emita no el OS, sino la DGA, la Dirección General de Abastecimiento. Entonces vemos que no se ha perdido eh, esa función, ¿sí? En el caso de Perú Compras, ¿no? No hay mayores cambios, ¿no? Conduce, ejecuta los procesos de estandarización de los requerimientos que contrata el Estado, ¿no? Priorizando aquellos de uso masivo, frecuente, estratégico, ¿no? Y gestiona las modalidades y herramientas para la contratación pública eficiente. Sobre este lado, no hay mayor cambio. Perú Compra sigue siendo lo que fue, ¿no? Una entidad encargada, ¿no? De procesos de homologación, ¿no? Eh, de estandarización, de requerimiento, entre otras cuestiones más. No hay mayor cambio, ¿no? No hay mayor ciencia detrás de lo que ha pasado con Perú Compras. Se ha establecido un listado, ¿no? De entidades contratantes que señala, ¿no? El poder legislativo, los ministerios, gobiernos regionales, locales, universidades públicas, fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, el Seguro Social de Salud, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, órganos desconcentrados y organismos creados conforme al ordenamiento jurídico nacional con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones. A todas estas entidades públicas, ¿sí? Les va a tocar, ¿no? Eh, someterse a lo que la nueva ley, el nuevo marco normativo establezca. Y también a las opiniones de la DGA, ¿no? De la DTN. Y una particularidad en todo esto es que es muy importante la intervención de recursos públicos, porque yo no puedo hablar de una contratación con el Estado si yo carezco de este elemento objetivo, porque el subjetivo son las partes, ¿no? Al menos una es una entidad pública. Sí, se cumple con el principio para definir los contratos públicos, ¿sí? Pero también es muy relevante lo relacionado a los fondos públicos. Yo no puedo considerar que me encuentro ante un contrato público si es que no ha habido desembolso de fondos públicos. Es un presupuesto esencial, objetivamente hablando. Entonces, mientras cualquiera de estas entidades no, no cumpla o en todo caso no disponga de fondos públicos, no habrá, ¿no? La necesidad de denominarlo, ¿no? Un contrato público, porque no lo es. Presupuesto indispensable para llamar un contrato del Estado como contrato administrativo propiamente dicho, es que hay un desembolso de dinero, si no, no. ¿Y las entidades públicas pueden firmar convenios? Claro que pueden. El artículo 88.3 del TUA de la LEPAJ así lo establece. Sí se puede celebrar, ¿no? Este tipo, ¿no? de vínculos jurídicos sin que le aplique la ley de contrataciones del Estado. Pero para esto, lógicamente, las entidades públicas no deben ejecutar ningún tipo de prestación, ya sea eh, dinerario o no. La entidad no puede ejecutar prestaciones. Porque yo he visto, ¿no? Convenios entre diversas entidades, entre una entidad y un privado, donde el privado le ofrece varias cosas, ¿no? Eh,
ejecutar ciertas obligaciones y la entidad, por ejemplo, ¿no? ofrece que se utilice determinado espacio eh, de un bien público, ¿no? para que se pueda llevar a cabo las contraprestaciones del contratista. Y yo consideraría que en ese caso no se puede, porque la regla es clara. No se puede considerar un contrato administrativo si es que no hay eh, montos públicos de por medio. Ojo. Luego, ¿no? Respecto a los actores involucrados, vamos a tener el REC, el Registro de Entidades Contratantes, ¿no? Que es una entidad, perdón, es un registro que va a ser indispensable para poder contratar con el Estado. No solamente a los contratistas se les va a exigir el registro, ¿sí? Eh, y además, ¿no? Además, y esto según el artículo 3 de la ley, ¿no? Para que se considere que una entidad cuenta con un REC, ¿no? Debe tener dentro de su organización obligatoriamente una dependencia encargada de las contrataciones, una DEC. Si yo no cuento con una DEC, frito pescadito, no voy a poder contratar con el Estado. ¿Sí? Entonces va a ser necesario. ¿Por qué? Porque solamente teniendo una DEC, una dependencia encargada de las contrataciones, voy a poder yo obtener mi registro. Antes no. ¿Ok? Entonces, quienes sean funcionarios, anótenlo, ¿sí? El REC va a ser muy importante para poder contratar con el Estado. O sea, para que el Estado contrate en realidad, ¿sí? Bueno, la famosísima DEC, ¿no? Cada entidad contratante en su ROF, ¿no? Debe contar con una de estas dependencias, una DEC, ¿no? Dependencia encargada de las contrataciones. Eh, y es la DEC, ¿no? A través de los compradores públicos que se hace responsable, ¿no? de ciertas acciones que haya establecido la ley. Mientras que los compradores públicos, ¿no? a diferencia de la DEC, son los funcionarios y servidores que se encuentran en la DEC y que intervienen en el proceso, ¿no? de contratación de bienes y servicios y obras. ¿Sí? Si bien la DEC es la dependencia encargada de las contrataciones, necesita de seres humanos para funcionar. ¿Cómo se logra eso? A través de la figura de los compradores públicos. ¿Sí? Luego tenemos la certificación de compradores públicos, ¿no? Los compradores públicos van a contar con un mínimo, como mínimo, con título profesional. Esto ya se ha ido implementando, ¿no? En las certificaciones de tres niveles, nivel uno, 2 y 3, donde para ser, por ejemplo, miembro de los compradores públicos pueden ser locadores. Qué buena pregunta, ¿sí? Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que ahí hay muchas aristas de los cuales tener en consideración. A veces, y pasa muy seguido, que en realidad los locadores públicos no deberían estar en esa situación, porque en la práctica son servidores públicos, hay una desnaturalización del contrato, ¿sí? Eh, entonces, tendría, ¿no? cuidado porque eh, van a formar parte de la DEC, ¿no? Y lo que está pidiendo el reglamento es que sean funcionarios del- de la dependencia encargada de las contrataciones. Entonces, si nos ponemos estrictos, no podrían ser los locadores, ¿no? Entendería que no, en principio.
porque lo que nos está pidiendo, ¿no? Son funcionarios, ¿no? Que laboren con el régimen que corresponda, ¿no? CAS, no sé, 728, que tengan un vínculo laboral con la entidad, ¿no? Y que estén enmarcados en la ley 30057, del concepto de lo que es un servidor público. Entonces, me temería que no, ¿sí? ¿Y cuáles son los niveles de certificación? Básico, intermedio, avanzado. ¿No? Esto, de nuevo, ya existía, ya lo teníamos. No solamente que se estableció con mayor rigurosidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque el responsable de la DEC, ¿no? Va a tener que contar con niveles de certificación avanzada, ¿sí? El funcionario que sea responsable de la dependencia no encargada de las contrataciones va a tener que contar con esta certificación de este nivel, ¿no? El nivel avanzado. El titular de la entidad, ¿no? Antes en el reglamento se había establecido sus funciones de manera casi dispersa, ¿no? En esta ocasión ahora está mucho mayor, más detallado, ¿no? Eh, ya se sabe cuáles son sus potestades exclusivas y cuáles son delegables. Antes era muy disperso, ¿no? Ahora eso todo se concentra en un solo artículo, ¿no? Es mucho más útil verlo así. Tenemos también como una novedad a la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Quien aprueba, autoriza los procesos de contratación de bienes, ¿no? Sus funciones están establecidas, ¿no? También en el reglamento, son estas de aquí. Me preguntan, ¿el papá o la mamá del hijo del servidor público puede o no contratar con el Estado? El tema de impedimentos no lo vamos a ver hoy día, ¿no? Como les dije, esta es una muestra de lo que va a ser nuestro curso más extenso, pero recuerden que son, eh, ¿no? Recuerden que en el caso de los impedimentos de familiares es hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿no? Y de afinidad, pero se ha incluido al conviviente y al padre, ¿no? O madre, ¿no? De los hijos del servidor, ¿no? Porque a veces no necesariamente tienen este, una relación, ¿no? De matrimonio, una sociedad ganancial, y yo qué sé, se han incluido como impedimentos. Entonces, eso lo veremos con mayor detalle cuando se inscriban en el curso que vamos a tener con CERS. El área usuaria no ha cambiado, no ha habido mayor inconvenientes, ¿no? Sobre las funciones que cumple el área usuaria. Son bastante similares a lo que anteriormente se tenía, ¿no? Y esto importantísimo, quería llegar a este punto, ¿ok? A través de la ficha única del proveedor. ¿Qué va a ser la ficha única del proveedor? La ficha única del proveedor ya existe, ya existía antes de la ley, pero no era muy relevante. No tenía el papel protagónico que ahora sí va a tener. La FUP va a ser crucial de cara a los nuevos procedimientos. Ojo, ¿sí? Porque la FUP o la ficha única del proveedor va a poder permitir tener acceso, ¿no? A información de proveedores, ¿no? Y esto relacionado con su experiencia, su nivel de desempeño, va a depender del mecanismo valorativo, que sobre eso vamos a hablar también, ¿no? Va a contener información sobre impedimentos, ¿sí? Toda la información referida al proveedor sobre su experiencia, impedimentos, aplicación de penalidades, contratos resueltos, entre otros, se va a encontrar en el FUC. Ahora va a tener mucha más relevancia, ¿sí? Esta es la información que va a poder encontrarse en el FUP, ¿sí? Contratos suscritos con entidades, también los contratos privados, ¿sí? Cuáles son los procedimientos de selección en los que se ha participado, qué penalidades se han aplicado, sanciones, inhabilitaciones, multas,
¿no? Inhabilitaciones por mandato judicial, certificados, ¿no? Y los que establezca la DGA mediante su directiva. Entonces la FUP va a ser como una hoja de vida de los postores. Entonces vemos la relevancia, ¿no? De la FUP. ¿Y por qué es tan importante esto? Se preguntará, ¿no? Porque la FUP de algún u otro modo va a sustituir la responsabilidad de los proveedores de presentar información que sea exigida en los procedimientos de selección para acreditar ya sea requisitos de calificación o factores de evaluación. ¿Y esto qué quiere decir? Que si esta información ya se encuentra en la FUP, ya no va a poder ser requerida en el procedimiento de selección. Sustituye la responsabilidad. Entonces, si yo he colgado cierta experiencia, ¿no? Certificados, ¿no? Entre otras cuestiones, en la FUP, ¿no? Bueno, yo no lo subo, lo hace una dependencia de OS, ¿no? El proveedor no. Luego, en un procedimiento de selección, esto ya no va a poder ser exigido, ¿ok? Y se preguntarán, ¿no? ¿Y qué pasa si la información incluida en la ficha única del proveedor es errónea, está mal? ¿Qué va a suceder? El postor va a poder solicitar la modificación, la corrección de ello, ¿ok? Entonces, hay que estar atento a lo que se señala en la PUP. ¿Por qué? Porque lo va a hacer el OS. Quien llene la PUP lo va a hacer el OS, no en los propios proveedores. ¿Sí? Es más, si ustedes ingresan ahorita a Google, ponen en ficha única del proveedor, bueno, no desde hace poco, ya siempre se ha podido, solamente que se le está dando un papel mucho más protagónico a la FUP, ¿sí? Va a ser crucial la FUP de ahora en adelante. Antes no tenía mucha relevancia, era para saber cierta información de los proveedores y ya, nada más. Pero no va a tener no tener, actualmente va a tener mucho mayor peso. Y esto también tiene que ver con el mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores. ¿Ok? Que es información que va a formar parte de la FUP, ¿sí? Y con esto se publicita el desempeño de los proveedores. Se clasifica trimestralmente a los proveedores de acuerdo a los puntajes que vayan obteniendo y méritos. Y esto se va a evaluar de manera objetiva, ¿sí? De acuerdo a la directiva que emita quién, el OS, ¿sí? ¿Y en qué consiste este mecanismo valorativo que va a ser información que va a estar en el RUP? Esencial. Y por eso yo les decía que esto es muy importante. Se va a clasificar a los proveedores en 5 categorías, ¿sí? A, B, C, D y E. Si yo soy un proveedor que cumplo con los plazos, ¿sí? Que soy diligente en la ejecución de mis prestaciones, me van a poner en las categorías A, B, seguramente C en todo caso, ¿no? Pero si soy un proveedor que no cumple, que siempre le aplican penalidades, que tiene sanciones y demás, seguramente me van a poner en la clasificación de IE. ¿Y por qué esto es importante? Para salir bien en la foto, no. Quienes, se, quienes cuenten con las categorías A, B o C van a tener puntajes en el factor de evaluación de desempeño. Va a haber un factor de evaluación de desempeño. Y va a decir, categoría A, tantos puntos. Categoría B, tantos puntos. Categoría C, tantos puntos. Eso se estableció unas bases estandarizadas, nuevas. Entonces, por eso es importante esa categorización. Porque va a permitir asignar puntajes de acuerdo al desempeño
de cada uno de los proveedores. Si yo estoy en las categorías D y E, no voy a tener ningún tipo de puntaje. Ojo. Entonces, va a ser muy importante ser un buen proveedor, un buen contratista, al que no le apliquen penalidades, al que no le sancionen. Porque esto va a repercutir luego positivamente, ¿no? En la, en los puntajes que yo reciba. ¿Ok? Y eso es lo que se va a ver en lo que se va a evaluar, ¿no? En los mecanismos valorativos de reputación de los proveedores. ¿Sí? Toda esta información. Muy bien. El siguiente capítulo, el siguiente tema de nuestra sesión del día de hoy, eh, sobre disposiciones generales, sobre bienes y servicios y actuaciones preparatorias, ¿no? Una de las novedades que trae el reglamento es la figura de la segmentación, ¿no? Y se preguntarán ustedes, ¿qué es la segmentación? ¿No? Es una estrategia que va a seguir, ¿no? Las entidades para no clasificar las contrataciones que van a llevar a cabo, ¿no? Me preguntan, ¿los puntajes también será para los locadores? Entiendo que te referirás al tema de que estábamos hablando, ¿no? Entiendo que esto es simplemente para temas del marco de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entendería que para el caso de los locadores no tendría eh, que ver, ¿no? El tema, el asunto. Así que por ahí creo que no hay mayor problema. Entendería que no. Ahora, con todo lo que está sucediendo, quién sabe, por ahí nos sorprende, ¿no? Pero bueno, entendería que no. En principio, salvo ocurra algo, ¿no? Entonces, se debe hacer esta segmentación como una estrategia, ¿no? Para clasificar las contrataciones que van a realizar las entidades, ¿no? Para determinar cuál es el mejor método, el mejor modelo a utilizar, ¿no? Y organizar y optimizar los recursos de las dependencias, ¿no? Encargadas de las contrataciones. Entonces, importante tenerlo en consideración. Esto no va a aplicar para los contratos menores. Ojo, ¿sí? No va a ser así. Y va a depender, ¿no? De lo que informe la DEC y se comente a las áreas usuarias, ¿no? Y va a incluir actividades como cronogramas, ¿no? Entre otras cuestiones similares. En el caso de bienes y servicios, ¿no? La segmentación se va a hacer según la cuantía y riesgos, ¿sí? Y estas son las siguientes categorías: rutinarios, operacionales, críticos y estratégicos. ¿Ok? Cuando hablamos de eh, rutinarios, ¿no? Son contrataciones de baja cuantía, de bajo riesgo, ¿no? Los operacionales, contrataciones de alta cuantía y bajo riesgo, ¿no? Críticos son contrataciones de baja cuantía y alto riesgo. Y los estratégicos, contrataciones de alta cuantía y alto riesgo. Estas son las clasificaciones que se van a hacer para la segmentación de contrataciones. ¿Ok? Y cuando la cuantía es alta, cuando yo considero que una cuantía es alta? Cuando su cuantía, ¿no? Esté establecida en el plan anual de contrataciones y supere el 10% del monto total para las contrataciones de bienes o servicios contempladas en el PAC, en el plan anual de contrataciones. Ahí, ahí se considera que estamos ante una situación de alta cuantía. ¿Y cuando el riesgo es alto? ¿No?
De nuevo, cuando la posibilidad de que el procedimiento de selección tenga poca competencia, ¿sí? Cuando se acredita esta situación de poca competencia, que en los últimos 2 años un procedimiento de selección para contratarlo haya sido declarado desierto, que el promedio de postores para objetos contractuales similares en los 2 años anteriores al año correspondiente haya sido menor o igual a 3 en el caso de bienes o igual o menor a 2 en el caso de servicios, es decir, pocos postores en los últimos años. ¿Sí? Que debido a las características o especialización del bien o servicio, su disponibilidad es limitada en el mercado, es decir, no existen muchas empresas que brinden estos servicios. Porque, y esto se diferencia del segundo supuesto, porque en el segundo supuesto en el mercado hay muchos postores, simplemente no les interesa participar en el procedimiento. ¿Sí? El asunto es que en el tercer punto, ¿no? No es que haya muchos postores, hay poquísimos, ¿no? Y que brinden ese servicio bien, no sé, por alguna patente o algo por el estilo. Entonces el riesgo va a ser elevado. También otra novedad, y esto lo podrán ver cuando ahorita entren al CEACE, si entran al CEACE, van a poder encontrarse con el anuncio de contratación futura. ¿Sí? Se puede ver ya el anuncio de contratación futura. ¿Y qué es el anuncio de contratación futura? ¿No? La entidad, de acuerdo a lo que establezca las bases estandarizadas, podrá publicar en el Pladicop o inclusive, ¿no?, en su sede digital la contratación futura de manera previa a la convocatoria. ¿Sí? Es como que anunciando, ¿no? Oigan, mundo, proveedores del Perú, voy a contratar en las próximas semanas, meses, el siguiente servicio. La compra de tales bienes, la ejecución de esta obra. Ya lo está anunciando. ¿Ok? Entonces, sirve como un mecanismo para que los postores se vayan enterando de lo que va a contratar la entidad, ¿no? Y esto en el Playcop de incluir qué cosa, datos de la entidad contratante, la descripción preliminar del requerimiento que incluye como mínimo su alcance, el plazo de entrega, el plazo total de la ejecución, ¿no?, la cantidad aproximada de bienes que se van a adquirir, el tipo de procedimiento que se va a utilizar, ¿ok?, la fecha aproximada de convocatoria del procedimiento de selección, ¿no? Todo eso va a formar parte del anuncio de contratación futura. Y el requerimiento, ¿cómo se va a determinar el requerimiento? ¿No? De acuerdo a la finalidad pública y promoviendo de nuevo el valor por dinero. ¿Ok? El requerimiento contiene ciertas condiciones, ¿no? Que como mínimo debe comprender qué cosa. El alcance de la contratación, las condiciones de la ejecución, ¿no? La propuesta de requisitos de calificación o precalificación, la propuesta de modalidad de pago, sistema de entrega, el equipamiento, permisos, entre otros recursos que el contratista va a tener que contar para ejecutar la contratación y la fórmula de reajuste, ¿no? Todo eso va a formar parte del requerimiento. Luego tenemos la estrategia de contratación, ¿no?, que es también un proceso mediante el cual la dependencia encargada de las contrataciones, en base al requerimiento, ¿no?, analiza y evalúa, ¿no?, cuáles son las variables que van a influir en el proceso de contratación. Y esto, de nuevo, en aplicación del principio de valor por dinero, ¿sí? Y va a depender mucho, ¿no?, de la información que se haya obtenido en donde, en la interacción en el mercado, ¿no?, o la proporcionada por el área usuaria, ¿no? Entonces, con la estrategia de contratación se va a determinar, ¿no?, las siguientes cuestiones, ¿no? El tipo de procedimiento de selección y su modalidad, y el sustento para la utilización de un procedimiento de selección no competitivo, ¿no? Ahora los procedimientos se dividen entre competitivos y no competitivos. Los competitivos son los que conocíamos como licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, y los no competitivos son las contrataciones directas, ¿ok? Lo que antes se conocían como contrataciones directas.
Y las actuaciones preparatorias tenían como parte esencial una etapa no conocida como indagaciones de mercado, ¿no? Antes también llamado como estudio de mercado. Y este estudio de mercado, estas indagaciones de mercado, ahora pasan a denominarse como interacción con el mercado, ¿sí? Y estas son actividades que realiza el área usuaria, ¿no? La DEC, en todo caso, y que forman parte de la estrategia de contratación de la que estábamos hablando, para poder determinar y perfeccionar su requerimiento, para poder actualizar la cuantía de la contratación, establecer si hay o no competencia en el mercado y así también promover la segmentación, ¿no? Y hay tipos de interacciones en el mercado, indagación y consulta con el mercado, ¿no? Antes, ¿no? Con la anterior norma no había esta clasificación. Con la nueva sí. Hay dos tipos de interacciones. La indagación, y en la indagación, ¿qué información yo puedo utilizar como entidad? Información histórica de procedimientos de selección previos al que yo voy a convocar o de contratos que se hayan suscrito con anterioridad. También puedo utilizar información de procedimientos de selección, ¿no? O contratos que hayan sido suscritos por otras entidades y que cuyo objeto de contratación sea similar al mío. Y esto lo obtengo ¿de dónde? De Plaico. Y otra información que se estime pertinente, ¿no? De acuerdo a la estrategia de contratación, ¿sí? Puedo solicitarle también información a los potenciales proveedores, ¿no? Eh, y puede ser básica, una sola fuente, o avanzada, cuando tengo dos o más fuentes de información, ¿sí? La consulta al mercado, ¿no? Eh, lo que busca es un intercambio de información fluido, de manera abierta y transparente con los posibles proveedores, ¿sí? En este caso, como ya les comentaba, puede ser básica, una sola herramienta de interacción, escrita o reuniones, o avanzada, dos o más herramientas de la misma o distinta clasificación. Y estas herramientas pueden ser escritas o reuniones, ¿no? Presenciales por Zoom, escritas mediante cartas, mediante correo electrónico, ¿no? La consulta de mercado tiene esta eh, facilidad, ¿no? De promover la interacción entre entidad y proveedores para poder obtener información fidedigna sobre el monto, el precio de determinada prestación. ¿Ok? Entonces, la interacción con el mercado tiene estas dos facetas, ¿no? Estas dos etapas, las indagaciones y las consultas al mercado. Como ya les comentaba, las herramientas son dos, escritas o reuniones, ¿no? La escrita se utilizará para obtener retroalimentación de varios proveedores, como la difusión de requerimiento o solicitudes de información a los proveedores, entre otras, ¿no? Y las reuniones, en donde uno o muchos, ¿no? O muchos proveedores, y se utiliza, ¿no? Como una herramienta para comunicar información clave sobre la contratación, ¿sí? Uno a uno también puede ser, ¿no? En el primer caso es uno a muchos, la entidad con varios proveedores, ¿no? O puede ser de uno a uno, ¿sí? Para obtener información detallada de manera directa con el proveedor, ¿sí? Con reuniones individuales. Me dirán, ¿esto se puede prestar a suspicacia? Puede ser, ¿no? Pero no es algo que no se haya hecho ya, ¿sí? La idea es que sea transparente, sea público. Como se es consciente de que esto expande cada día de todas las entidades del Estado, este relacionamiento con
Los postores, ¿no? Lo que se busca es darle publicidad, ¿no? Darle transparencia, que no se haga por debajo de la mesa, ¿no? Porque muchas veces las actuaciones preparatorias se utilizan para el direccionamiento de los procesos, lo cual está mal, ¿no? También tenemos el agrupamiento de las prestaciones, que puede ser por paquete, por ítems. Esto ya se contaba en la actual ley, ¿no? Que puede ser por paquetes, donde se agrupan varios bienes o servicios, pero vinculados entre sí en un solo objeto contractual, uno solo. En el caso de los ítems, no es un solo objeto contractual. Si son varios y se firman distintos contratos, son 5 ítems, hay un contrato por cada ítem y puede ser un postor distinto por cada uno. Pueden ser 5 postores diferentes. Ojo, cuantía de la contratación. Anteriormente, en la ley 30225, se había hecho una diferenciación, ¿no? El valor estimado, valor referencial, respecto de si nos encontrábamos un servicio, un bien o una obra. Dependía de eso. Ahora eso es irrelevante. Ya no importa. Existe una sola denominación que es la cuantía de la contratación. ¿Sí? Ahora, se preguntarán, ¿es obligatoria la publicación de la cuantía? Sí, no. En realidad, no. Depende, depende, va a depender mucho. Eh, no es obligatorio dar a conocer a los proveedores la cuantía de la contratación durante la fase de selección, ¿sí? Y salvo que sea un punto de referencia para la oferta, ¿ok? Muy importante tenerlo en consideración. Y esencialmente eso, ¿no? Sobre la cuantía de la contratación. Ahora, otro cantar, algo muy importante también es lo referido a los evaluadores, ¿sí? Que es otra de las grandes novedades que hay con este, esta nueva norma, ¿no? Y van a haber 3 tipos de evaluadores, ¿ok? 3 tipos de evaluadores. Oficial de compra, comité y jurado, ¿sí? Ya antes únicamente se hablaba del comité de selección, ¿no? Ahora vamos a tener 3 tipos de evaluadores: oficial de compra, comité, jurado, ¿sí? Y en el caso del oficial de compra, como el comité, van a estar a cargo de la conducción y realización del procedimiento de selección, ¿sí? El comité va a estar conformado por 3 integrantes, ¿no? Uno al menos es comprador público, o sea, funcionario de la entidad, que forma parte del DEC, y otro, un experto con experiencia en el objeto de contratación. El jurado, ¿no? Va a estar conformado por 3 o 5 expertos, ¿sí? Y solo evalúa ofertas. La DEC se encarga de conducir todo el procedimiento, que lo diferencia del oficial de compra como del comité, ¿ok? El oficial de compra no es el funcionario que designa la DEC responsable de la fase de selección, ¿sí? Puede ser designado en más de un proceso en paralelo, no hay ningún inconveniente. El comité, por su parte, está formado por 3 integrantes, de los cuales al menos uno es comprador público de la DEC y el otro es experto profesional que cuente con conocimiento técnico o experiencia en el objeto de contratación, ¿sí? Los integrantes del comité son compradores públicos de la entidad, ojo, funcionarios de la entidad, ¿sí? Y no pueden renunciar al cargo encomendado salvo conflicto de interés, ¿sí? Muy importante tenerlo en consideración respecto de los comités. Hola Greta, ¿qué se refiere con comprador público? A ver,
Eso creo que estaba en la diapositiva 5. Aquí está. Los compradores públicos son los funcionarios que forman parte de la DEC, de la dependencia encargada de las contrataciones. A ellos se les ha dado la denominación de comprador público en este nuevo reglamento. ¿Sí? Aquí está. Los compradores públicos son los funcionarios servidores de la DEC que intervienen en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras. Esos son los compradores públicos. Bueno, comentábamos sobre el comité, está conformado por tres integrantes, de los cuales, ¿no? Al menos uno es comprador público de la DEC y el otro es un experto profesional que cuente con conocimiento técnico o experiencia en el objeto de contratación. ¿Sí? Los jurados están conformados por tres o cinco expertos en el objeto de contratación. ¿Sí? Eh, y la dependencia encargada de las contrataciones, la DEC, al elaborar las bases, puede solicitar la opinión y aportes de los miembros del jurado. Pero a diferencia de lo que ocurre con el comité y el oficial de compras, los jurados solamente se encargan de evaluar ofertas. Todo lo demás referido a la celebración del procedimiento de selección tiene que ver ¿con quiénes? Con el DEC, ¿sí? Con la DEC, la dependencia encargada de las contrataciones. ¿Ok? ¿Y de dónde ha salido esta idea, ¿no? De contar con jurados, oficiales de compra y demás. ¿Es algo que se inventó eh, la entidad? No. O perdón, ¿se inventó el MEP? No. Esto proviene de México. Hay un libro muy interesante de la OCDE, ¿no? Que trata sobre contratación pública en el Perú. Y una de las recomendaciones que hace la OCDE, muy interesante, es la implementación de estos jurados, ¿no? Oficiales de compras en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En México, los comités están formados por al menos 7 personas, de las cuales al menos uno es un ciudadano de a pie. ¿Y para qué sirve esto? Para poder fiscalizar que las compras públicas se hagan debidamente. Tiene mucho sentido, por supuesto que sí. Tiene muchísimo sentido, ¿no? Y ustedes dirán, no, ¿por qué tanto funcionario? Que no sé qué, que no sé qué. No, sí, es necesario, es indispensable contar con la mayor cantidad de personas que puedan, ¿no? Eh, realizar un procedimiento transparente. Este lado al menos es bastante plausible de la ley y sigue las recomendaciones de la OCDE, ojo. También se incluyó la figura de los expertos, ¿no? Que pueden formar parte tanto de un comité o de un jurado, ¿sí? Y para esto uno tiene que tener experiencia profesional y especialidad en el objeto de la contratación, ¿sí? ¿Y dónde yo defino el perfil del experto? En la estrategia de contratación. O luego, ¿no? Por lo menos, de la aprobación del PAC, ¿no? Para las gestiones tempranas que se requiera desde la estrategia de contratación, ¿ok? Ahora, sobre las etapas del procedimiento de selección, ¿no? Y esto, a diferencia de lo que ocurre con la normativa anterior, donde se determinaban las etapas según el proceso, ¿no? En el nuevo reglamento se detallan etapas y subetapas, ¿sí? Dependiendo del tipo, objeto y modalidad, ¿sí? Barrón Herrera Yussi nos dice, pero México es uno de los países más corruptos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Nosotros lo somos más, creo, inclusive. Pero como dicen, no vamos a generalizar todas las prácticas. No por el hecho de que lo sea, no quiere decir que el haber utilizado o emplear una mayor cantidad de personas en los comités no sea una práctica que se deba replicar. Precisamente por eso se ha recopilado en nuestra ley, se ha implementado en nuestra nueva norma, ¿no? Es un esfuerzo importante a tener en consideración. Ahora, no por eso
Quiere decir que no por tener comités con mucha gente, quiere decir que México sea la panacea, ¿no? de la democracia, de la lucha contra la corrupción. Tiene que ver, ¿no? Y hablábamos, ¿no? de las etapas y sus etapas, ¿sí? Eh, y esto va a depender del tipo y objeto de modalidad de la contratación, ¿no? La convocatoria, registro de participantes, cuestionamientos a las bases, ¿no? Consultas y observación y la integración, la precalificación, ¿no? Va a formar parte de algunos procedimientos, no de todos, va a depender del tipo de procedimiento en el que nos encontremos. El diálogo competitivo, la negociación, depende mucho del tipo de procedimiento. La evaluación de ofertas técnicas y económicas, ya les había contado que esto también se ha reutilizado, ¿no? de nuestra anterior norma, la 1017. Ahora se va a evaluar tanto ofertas técnicas como económicas, la adjudicación para la innovación y el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Tenemos nuevas etapas en el procedimiento de selección, muy importante tenerlo en consideración. La convocatoria, ¿no? Para convocar un procedimiento de selección se debe contar con el expediente de contratación aprobado y las bases del procedimiento de selección elaboradas por los evaluadores o la DEC. Ahora, una cuestión importante. Les pregunto, ¿qué hacemos con los procedimientos que se han convocado el día de ayer, 22? ¿Qué norma le aplico? Muy importante y espero que al menos el día de hoy se queden con esto. La norma que rige el proceso de contratación, ya sea el procedimiento, me dicen la anterior. No, no es la anterior. La norma con la que se convoca rige tanto para el procedimiento de selección como para su ejecución contractual. La ley entraba en vigencia el día de ayer. Si ayer yo como entidad convocaba el nuevo procedimiento, se rige por la ley 32069. Si yo convoqué el 21 de abril, se rige con la ley 30225. Y esto tiene efectos muy importantes. Porque si, por ejemplo, yo tengo una controversia en la ejecución de un contrato que fue convocado el 21 de abril, le aplico las disposiciones sobre arbitraje de la ley 30225, la anterior. Pero si yo convoqué el 22 de abril y tengo, no sé, una controversia de aquí a 2, 3 años sobre la ejecución de un contrato, no le aplico la 30225, le aplico la 32069. Por eso yo les comentaba al inicio que varios de mis clientes han tenido este problema, que el 21 de abril los han bombardeado con convocatorias, ¿no? ¿Por qué? Porque los funcionarios no quieren que a sus procedimientos les apliquen la nueva ley. ¿Por qué? Porque no ha habido tiempo para capacitarlos. No ha habido. Entonces, obvio, si no saben o no tienen pleno conocimiento de cómo es la lógica, la mecánica de la nueva norma, es válido que hayan querido convocar la mayor cantidad de procedimientos el 21 de abril porque saben que le va a aplicar la anterior norma. Interesante, ¿no? Eh, la fase de selección inicia con la publicación en el Pladicop de la convocatoria. Me pregunta, ¿las convocatorias en el Pladicop y ya no se hace? Al inicio había comentado que esto va a ser progresivo, ¿sí? Va a ser progresivo. Ahorita el Pladicop no está implementado, obvio. ¿Por qué? Porque todavía no se ha implementado, ¿no? Y hay una disposición complementaria del reglamento que establece que el Pladicop se va a llevar poco a poco. Porque una pregunta que mucho me han hecho es, doctor, profesor, ¿el Pladicop va a estar el 22 de abril listo a la medianoche del 22 de abril o en la mañana del 22 de abril? ¿Desde qué momento? No, va a ser progresivo, poco a poco. Y eso lo dice una disposición complementaria del reglamento.
Es claro, bastante claro al respecto. ¿Sí? Cuando se implemente el Playcop, en principio sí. O sea, si se implementa el Playcop al 100% ya no se utilizará el CS, pero en realidad el Playcop es una réplica de lo que es el CS con algunas funcionalidades más, ¿no? Pero van a tener la misma lógica, la misma estructura, ¿no? Eh, así debería ser, ¿no? Buenas noches, tengo una duda. ¿No se llegó a contratar la Consejería de Supervisión bajo la ley 30225, pero el área usuaria tiene TR con esa ley? Ahí sería importante saber si es que ya se convocó al nuevo procedimiento. Si ya se convocó, le aplicas en la fecha, ¿no? Depende de la convocatoria. Si es el 22 de abril, le aplica la nueva ley. Si no, si es la de antes, el 21, ¿no? La 30225. Entonces, para iniciar la publicación, ¿qué se necesita? Identificación de la identidad contratante, identificación del procedimiento, cronograma del procedimiento, identificación de los instrumentos internacionales aplicables, bases del procedimiento, que es lo más esencial de la convocatoria, ¿no? Pero se pueden utilizar otros medios para que los proveedores conozcan de la convocatoria del procedimiento de selección, ¿no? Pero es obligatorio el uso del PLADICO, ¿sí? Entonces, hablando del Pradikov, si se menciona progresivo indefinido, puede ser un año, 2 años. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad. Es difícil saberlo. Y esa es una de las cosas que yo critiqué mucho esta norma. Eh, no ha habido tiempo para organizar nada. Lo que ha pasado el lunes, una avalancha de convocatorias previos a la entrada en vigencia, es muestra de eso. Los funcionarios tienen miedo porque no están capacitados en esta norma. Entonces, ¿no? Ahora, una cuestión muy interesante es que se han uniformizado los plazos sobre los procedimientos competitivos. Antes habían plazos para adjudicación simplificada, concurso público, ¿no? Ahora el plazo entre la fecha de la convocatoria y la presentación de ofertas para la precalificación no puede ser menor de 22 días hábiles, salvo, ¿no? El caso de modalidades abreviadas, ¿sí? Pero en principio, convocatoria y fecha para la precalificación, 22 días hábiles, como mínimo. ¿Cómo se va a dar el registro de los participantes? ¿No? Antes era muy sencillo, entrabas se hace listo, ya me registraban. No, ahora van a tener algunas particularidades, ¿no? El registro se realiza desde el día siguiente de la convocatoria, ¿no? Hasta el inicio de la presentación de las ofertas, ¿sí? Salvo, ¿no? En procedimientos que tengan etapa de precalificación, ¿no? En cuyo caso concluye en esta etapa, en la precalificación. Y el registro puede ser de tres formas. Lista abierta, ¿no? Cualquier proveedor puede registrarse. Lista abierta con invitación, ¿no? La entidad invita a determinados proveedores a registrarse. Otros proveedores interesados pueden registrarse. Y lista cerrada. Solo pueden registrarles por los proveedores que la entidad contratante invita, ¿no? La invitación, ¿por dónde se realiza? Por la playa, ¿no? Pero esto va a depender mucho del tipo de procedimiento, así que no se preocupe. ¿Sí? ¿Cómo se van a cuestionar las bases para los procedimientos, ¿no? Los plazos para absorber consultas y observaciones es no menor a 7 días hábiles, ¿no? Y en modalidades abreviadas no menor a 3 días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. ¿Sí? Si el PLAICOP se implementará progresivamente habiendo una directiva vigente de obras por administración directa, las adquisiciones colapsarán. Sí, por supuesto. O sea, el tema es que de momento se sigue usando el SEACE, ¿sí? Todas las reglas que le aplicaban al SEACE siguen aplicándose, porque el PLAICOP, ¿no? Todavía no está implementado. Una muestra, y es lo que yo les comentaba hace poco, es que, por ejemplo, en el caso de resolución del contrato, va a seguir siendo notarialmente. Va a seguir siendo notarialmente. Cuando el PLAICOP esté implementado, la resolución va a ser mediante el PLAICOP sin necesidad de que se haga un envío de una carta notarial. ¿Sí?
En el plazo no menor, ya esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Las elevaciones, ¿no? Cuestionamientos al pliego, se mantiene 3 días hábiles siguientes de publicado el pliego, ¿no? El plazo para notificar el pronunciamiento con integración de las bases se ha reducido a 10 días hábiles. Ahora los pronunciamientos del OCE van a ser de la dirección de riesgos, ¿no? Va a ser mucho más corto, ¿sí? Y estos 10 días hábiles son contabilizados del día siguiente que la entidad contratante efectúe el registro de la elevación en la PLADICOP, ¿no? O desde el día hábil siguiente de recibir la información solicitada, ¿no? La presentación y evaluación de ofertas, ¿sí? Las ofertas técnicas para ser admitidas contienen como mínimo lo siguiente, ¿sí? Acreditación de la presentación de quien suscribe la oferta. Pacto de integridad durante el procedimiento de selección, ¿no? Conforme al formato aprobado en las bases. Declaración jurada que contenga, ¿no? Una afirmación, ¿no? Del contratista señalando que es responsable de la veracidad de los documentos, no encontrarse impedido para contratar con el Estado, ¿no? Y de ser el caso, promesa de consorcio. ¿Sí? Se establecen tipos de evaluación económica de acuerdo al procedimiento de selección, de manera simultánea a la evaluación técnica. La oferta económica es un factor de evaluación, ¿no? De manera posterior a la evaluación técnica, ¿no? La oferta económica se evalúa luego de realizada la evaluación técnica y con lance, ¿no? Se permite a los postores mejorar los montos de sus ofertas a través de lances sucesivos. Eso ocurre con la subasta inversa, por ejemplo, ¿no? Subsanación de las ofertas, ¿no? Se elimina el listado de errores materiales o formales subsanables. Antes en el artículo 60 del reglamento había una lista de qué cosas se podían subsanar y se indica que la subsanación de alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados en la precalificación o presentación de ofertas siempre que no alteren, ¿qué cosa? Su contenido esencial, ¿no? Esto para mí es peligroso porque se va a poder subsanar cualquier cosa, ¿sí? Y son subsanables, ¿no? Documentos emitidos por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública o la omisión de su presentación, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de las ofertas, ¿no? Como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, entre otros, ¿ok? Se reduce el plazo de subsanación a solamente 2 días, ¿no? Pudiendo la entidad otorgar un plazo adicional de 2 días más, ¿sí? Y para esto debe haber una solicitud de ampliación que se otorgue en un plazo no mayor de 2 días hábiles de recibida. ¿Ok? Entonces me dan 2 días, yo puedo solicitar un plazo adicional durante los 2 días siguientes de recibida y una vez enviada la solicitud, la entidad me puede otorgar 2 días más. ¿Ok? La evaluación de ofertas en bienes y servicios. Si la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje supera la cuantía del procedimiento, la dependencia encargada de las contrataciones gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal correspondiente, ¿no? Es muy parecido a lo que ocurría antes. Si no se encuentra con los recursos necesarios, ¿no? Se puede negociar con el postor que obtuvo el mejor puntaje, pidiéndole la reducción de su oferta, ¿no? O la reducción de determinadas prestaciones o condiciones de requerimiento, no previa no objeción del área usuaria. ¿Sí? Pueden reducirse prestaciones que el área usuaria considera no necesarias, ¿no? Y a raíz de eso se puede reducir el precio, ¿ok? Hay un fuerte componente de negociación, ¿sí? Si no se acepta la reducción, ¿no? Se procede a negociar con los siguientes postores, ¿no? Los que han quedado en los siguientes puestos, ¿sí? Si por ahí, ¿no? El postor que ganó acepta reducir su oferta, ¿no? Pero sigue siendo mayor al monto de la cuantía, se vuelve a solicitar el presupuesto correspondiente, ¿sí? Y si no se cuenta con esa aprobación de la certificación presupuestaria, ¿no? Se vuelve a negociar con los siguientes postores, ¿no? En orden de prelación.
o declarar desierto el procedimiento, lo que ocurra primero, ¿no? La negociación, ¿no? Preferentemente se debe hacer mediante medios digitales, ¿no? Ahí no se va a utilizar el Pladicom, ¿sí? Las decisiones se sustentan en el principio, de nuevo, de valor por dinero, ¿ok? ¿Hay una obligación de contratar? Sí, se mantiene la obligación de contratar, ¿no? Eh, Salvo los supuestos que se ha establecido en reglamento, que son los mismos de la normativa anterior, ¿sí? Eh, pero se precisa, ¿no? Que en el supuesto de desaparición de la necesidad, eh, implica, ¿no? La imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el mismo ejercicio presupuestal, ¿sí? Sobre el perfeccionamiento del contrato, el contrato se perfecciona con la suscripción del documento, esto ya lo habíamos comentado. Hay excepciones, ¿no? Para contratos derivados de licitaciones públicas, abreviadas para bienes, concursos públicos, ¿no? Siempre que la ejecución no supere el año fiscal y sea previsto, ¿no? En las bases, ¿no? En donde el perfeccionamiento se da solamente con la recepción de la orden de servicio de compra, ¿no? Eh, y si se da mediante orden de compra o servicio, debe contener como mínimo el convenio arbitral. ¿Ok? Ahora, como requisitos para la firma del contrato se han agregado los siguientes. Propuesta de la institución arbitral, ¿no? O propuesta del centro de administración de la JPRD, la Junta de Resolución de Disputas, ¿sí? El plazo, ¿no? Para presentar los requisitos es de 8 días hábiles, se mantiene, ¿no? Para los contratos o para contratación que no corresponde presentación de garantía de fiel cumplimiento, el plazo de 5 días hábiles. Y para la suscripción no será mayor de 3 días hábiles, ¿no? Luego de presentados los requisitos, en donde se pueden realizar observaciones, dando 4 días hábiles como máximo para subsanar. ¿Ok? Se puede otorgar un plazo adicional de hasta 4 días hábiles a solicitud del adjudicatario, ¿no? Por ejemplo, cuando la garantía de fiel cumplimiento se encuentra en trámite. Puede ocurrir, ocurre muy seguido, ¿no? Y sobre las apelaciones, ¿no? Quien va a resolver es el Tribunal de Contrataciones Públicas. El tope se mantiene, ¿no? En procedimientos cuya cuantía sea menor a 50 UITs, la entidad resuelve, si es mayor, es el Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿sí? Eh, y si se trata de la nulidad, solamente se puede impugnar ante el tribunal, eso sí, ¿sí? Quien resuelve, en el caso de la entidad, es su autoridad de gestión administrativa, ¿sí? Y el monto de la garantía sigue siendo del 3%, ¿sí? Antes iba a ser del 0,5, pero la ley 32.187, la ley de presupuesto, cambió la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Curiosamente, una ley que aún no entraba en vigencia, la cambió y volvió a establecer el monto de 3%. El 0,5% es para aquellas empresas que son pymes o MIPES, ¿ok? Y en esencia sería todo esto de nuestra parte, ¿no? He tratado de condensar muy rápidamente las cuestiones referidas, ¿no? Al el procedimiento de selección y demás, ¿no? Como ya les había comentado inicialmente, esto forma parte, ¿no? De curso que se va a dictar con CERSA en materia de contrataciones del Estado. Va a ser mucho más extenso, se van a abordar mucho más temas. Los invito cordialmente a que puedan participar e inscribirse. Y nada, muchas gracias por su asistencia. Me encantaría absolver todas las preguntas, pero lo dejamos para el curso de CERSA, ¿ok? Para que puedan y se animen a inscribirse, porque va a estar muy interesante, ¿sí? Muchas gracias por tu participación. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.